Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Lincango y el tema que voy a abordar es sobre el plan de auditoría. ¿Qué es un plan de auditoría? Es una acción que documenta qué procedimientos seguirá un auditor para validar que una organización cumpla con las regularizaciones de cumplimiento. Es decir, su objetivo principal es crear un marco que sea suficientemente detallado como para que cualquier auditor externo entienda qué exámenes se han complementado en dicha entidad y qué conclusiones han llegado y a cuál es el razonamiento detrás de cada conclusión. Por ello se debe cumplir el marco donde explicamos los objetivos de la auditoría, su alcance y su línea de tiempo. El plan de auditoría también debe describir cómo los documentos de trabajo, las evidencias documentadas de la auditoría y también deben ser recopilados, revisando y informando. Otros objetivos del programa de auditoría puede ser al desarrollar un programa, el auditor interno y su equipo de auditoría deben comenzar por delimitar sus objetivos, sus metas y las obligaciones de la auditoría. Los objetivos del plan de auditoría ayudan a la planificación directa del informe de auditoría y se basan en las políticas, procedimientos y directrices exclusivas de la empresa, ya que estos objetivos pueden relacionarse con y describir cómo los auditores, en este caso, mantendrán la eficiencia, el profesionalismo y un código de conducta que les permita dar a conocer mediante su auditoría. Además de todos estos cumplimientos también presentes normativos en la ley, los objetivos del plan de auditoría deben considerar aspectos tales como prioridades de gestión, intenciones de negocios, requisitos de sistemas, estructura empresarial, mandatos legales y contractuales, las expectativas de los clientes y otras partes interesadas, posibles vulnerabilidades de gestión de riesgos y cualquier acción correctiva tomada con base a las auditorías previas. Dicho esto, el plan de auditoría siempre considera los plazos reglamentarios relevantes de la auditoría, los requisitos del personal y la estructura de informes, y los objetivos generales obtenidos de la misma. Creo que en particular estos objetivos consideran cómo la empresa mantendrá el cumplimiento normativo a través de la evolución de riesgos y los procedimientos de gestión, ya que el plan de auditoría también debe incluir un cronograma que detalle cuándo deben tener lugar los aspectos específicos del plan de auditoría y cómo deben priorizarse. La planificación del programa de auditoría suele ser un proceso continuo. Durante la planificación y el desarrollo de la misma, las empresas pueden aprovechar las lecciones aprendidas de la auditoría, ya sean anteriores. ¿Por qué? Porque mediante de la implementación mejoran las prácticas ya aprendidas que llegan a aliviar el riesgo y mantienen el cumplimiento de la empresa. Dichas pautas se desarrollan en la auditoría y las mejores prácticas varían según la industria, pero las certificaciones de auditoría locales y regionales ya están disponibles, al igual que los certificados de auditoría reconocidos internacionalmente. ¿Cuál es la importancia? La importancia del plan de auditoría es su alcance, ya que el plan de auditoría determina la efectividad de la evaluación de los problemas.
Es importante indagar y reflexionar sobre los posibles problemas a los que se enfrenta una organización para identificar en qué áreas o en qué procesos hay que dedicar más tiempo y recursos. Este proceso nos ayuda a la toma de decisiones sobre las metas y los objetivos de una empresa, ya que promueve un plan detallado y cuantificado. Por ende, promueven el plan ya detallado dentro de sus aspectos que deben ser supervisados y monitoreados para funcionar obviamente de la mejor manera posible. El plan de auditoría interna es un esquema organizado que contiene los lineamientos específicos para ejecutar una auditoría, ya sea contable, interna, de procesos, etcétera. Debe incluir sus aspectos legales o cualquier tema que sea objeto de supervisión dentro de la organización. Es indispensable que en toda empresa se tenga previsto un plan de auditoría y que además esté planeado o calificado para asegurar una auditoría de calidad, ya que el diseño o formato de un plan de auditoría va mucho más allá de solo asegurar la precisión o la calidad. Un plan de auditoría tiene que ser efectivo. ¿Para qué? Para que nos permita ayudar al personal ejecutivo de una organización a controlar las operaciones o aun cuando se presenten posibles riesgos. Ahora bien, dentro de sus tipos de programas de auditoría, hay diferentes tipos de plan de auditoría, incluyendo programas de auditoría estandarizados, programas de auditoría personalizados y programas de auditoría de cumplimiento. Los programas de auditoría estandarizados están disponibles para muchas industrias diferentes. Se pueden usar proactivamente para una organización o crear su propio marco interno de cumplimiento y un programa de auditoría interna. Por ejemplo, como lo es la Federación Internacional de Contadores Pública. Normas de auditoría financiera denominadas normas internacionales de la auditoría. Un programa de auditoría estandarizado es diferente a un programa de auditoría fijo. ¿Por qué? Porque se define como un programa de auditoría que no puede modificarse durante el curso de una auditoría. Los programas de auditoría personalizados difieren de los programas de auditoría estandarizados, ya que atienden los procedimientos de una auditoría para que coincidan con las necesidades específicas. Estos programas de auditoría se personalizan. ¿Para qué? Para hacer referencia a las áreas específicas, como los procedimientos de negocios, los documentos y activos legales. Ahora bien, al enfocarse en estos requisitos específicos a través de los programas de auditoría, la compañía puede identificar más rápido posibles fallas de cumplimiento y desarrollar controles internos para compensar estas vulnerabilidades. Un programa de auditoría de cumplimiento, en cambio, describe cómo una organización se apegará a las pautas regulatorias. Los detalles del programa de auditoría de cumplimiento varían dependiendo de los factores, ya sea como una organización es una empresa pública o privada, que tienen datos y manejan su trámite o almacenan datos financieros confidenciales. Un ejemplo de un programa de auditoría de cumplimiento serían los requisitos de la ley. Establece que las comunicaciones electrónicas deben respaldarse y protegerse con infraestructura de recuperación, ya sea ante desastres
causados, mientras que las compañías de servicios financieros que transmiten datos de tarjetas de crédito están sujetas a los requisitos de estándar, que es de estándar de seguridad de datos de la industria. Si bien es cierto, un plan de auditoría está elaborado por un responsable o un líder de la realización de las auditorías, ya que dicha elaboración es considerada de acuerdo con el auditado. Y para ello se establece una guía de los horarios y las necesidades existentes de coordinación entre todas las partes que intervienen en la auditoría, ya que todo plan de auditoría tiene como una serie de características que condicionan cómo se forma dicho plan, ya sea el tipo de auditoría, su alcance y su complejidad. La naturaleza del plan es dinámica, la cual no se trata de un documento estático e inamovible, sino que debe evolucionar acorde a las necesidades y el contexto que una organización esté experimentando. ¿Por qué nos hablamos de esto? Porque antes de empezar a la ejecución del plan, todas las partes que intervienen deben conocer el documento y deben ser avisadas a a cualquier cambio que se quiera realizar, ya que se debe llegar a un acuerdo o sea, de todas las partes para poder producir el mismo. Por ello es importante recalcar por qué está compuesto el plan de auditoría. El plan de auditoría está compuesto por los siguientes elementos esenciales. Primero, que son los objetivos de la auditoría. Segundo, los documentos y criterios de referencia, su alcance, los lugares donde se han realizado la auditoría, fecha, hora y duración de actividades, las responsabilidades y función de miembros del equipo auditor, sus recursos que se emplean, la identificación de representante auditado, cualquier otro tipo de preparativo adicional necesario y otra documentación de trabajo para la auditoría. Ya puede ser listas de verificación, planes de muestreo, formularios de recopilación de información. Esto es en base en lo que se está compuesto el plan de auditoría, ya que se debe tener en cuenta que todas las herramientas que se emplean persiguen un solo objetivo, que es el de ayudar a desarrollar la auditoría, que no dé limitada o haya obstáculos. Otro aspecto importante también es recordar que todos los documentos de la auditoría se deben tratar de una forma adecuada y guardarse durante todo el tiempo que sea necesario. Al realizar un plan de auditoría interna de calidad, se busca garantizar una serie de ventajas y beneficios que afectan de forma muy positiva a las organizaciones, destacando entre otras algunas como la identificación de fallos existentes, ya sea en diferentes procesos, también el planteamiento de acciones correctivas y preventivas, o la promoción de la mejora continua en todos los procesos organizativos. De la misma forma, un auditor interno de calidad debe ser un experto capacitado para las planificaciones y desempeños de sus tareas correspondientes. ¿Por qué? Porque este experto es la persona que conseguirá que el sistema de gestión de calidad sea lo más óptimo posible y estudiando la planificación y corrección de los diversos procesos y departamentos de la organización, aplicados la auditoría interna, ya sea horizontales o verticales, según las necesidades dadas. Dentro del plan de auditoría tenemos 4 etapas esenciales que se deben seguir.
Es muy importante seguir al pie de la letra estas indicaciones para generar una auditoría de excelente calidad. Dentro de la primera etapa tenemos la planificación. Ahora bien, ¿en qué se basa la planificación? Para mí creo que son acciones tomadas en un momento anterior a la realización de la auditoría. ¿Por qué? Porque son determinadas para el éxito de las actividades, ya que la planificación comienza con la elaboración de un plan que orienta a la ejecución de la auditoría. Ese plan deberá presentar todas las actividades en una línea de tiempo, además del alcance de procesos, departamentos o productos que serán auditados, tales como las políticas o procedimientos de calidad, ya sea en qué departamento se realice la auditoría. Pero aún en esta etapa pueden ser elaborada una lista preliminar de las personas que sean entrevistadas para la auditoría. Como segunda etapa tenemos a la preparación. Es muy importante la preparación porque en este momento en el que los auditores podrán conocer un poco más sobre la empresa, analizando obviamente profundamente la documentación del sistema. Es muy importante que cada miembro del equipo de auditoría esté preparado para la actividad con un acceso de verificación, como lo es el checklist. ¿Qué nos quiere decir el checklist? Es muy fundamental para orientar al auditor de modo que no se olvide ningún detalle a ser evaluado, así como para registrar las constataciones y observaciones dadas por la empresa auditada. Como tercera etapa tenemos a la ejecución. La ejecución de la auditoría se da a través de la colecta de informaciones que determinan si el departamento en gestión está haciendo los estándares y procedimientos de control de calidad establecidos. En esta fase, el auditor entrevista a las personas. ¿Cómo el auditor entrevista a las personas? Es muy fácil, simplemente realiza preguntas y toma nota de todo lo que observa y todas las constataciones de acuerdo al lugar, el departamento auditado. Y de acuerdo con lo que él escribe, los planes de auditoría y el checklist que puede tener a su alcance y puede ser sometidos a una evaluación más profunda. Es en este momento que serán registradas las no conformidades. ¿Qué quiere decir las no conformidades? Lo que está haciendo mal ese departamento, ya sean situaciones que ocurren en desacuerdo con el proceso y procedimientos estandarizados. Y como última etapa tenemos a la finalización. Después de estar concluida la ejecución de la auditoría, comienza el trabajo real. ¿Qué quiere decir con el trabajo real? Es que el equipo de auditores se reúne para revisar todas las áreas problemáticas y para determinar las recomendaciones para corregir problemas de calidad. Estas informaciones comprenderán el informe de los resultados de la auditoría. Este informe es un insumo importante para las reuniones estratégicas realizadas por los liderazgos. Ayuda a evaluar los resultados y a definir cómo implementar las acciones de mejora sugeridas por el equipo de auditores. Estas 4 etapas son de esencial importancia para que pueda realizar la auditoría de una mejor calidad. Siguiendo estos pasos, como son la planificación, la preparación, la ejecución y finalmente la finalización. De esta manera se generan los pasos para realizar un plan de auditoría. Los pasos para realizar una correcta planificación de una auditoría los describiré a continuación.
ya que en cada uno de los pasos mostrados se indican cuáles son las principales preguntas que debes tener en cuenta. Primero, define las auditorías a realizar. Es importante considerar que la organización ya debe estar dividida en procesos, con el tiempo a dedicar a cada uno de ellos y a las personas a cargo a auditar. También se puede desglosar las auditorías por ubicación, producto, servicio o departamento. Como segundo punto podemos realizar la fase de evaluación de riesgos. ¿Cómo hacemos esto? Establecemos los riesgos de los procesos a considerar. Al planificar la auditoría interna, una correcta identificación de riesgos puede relevar la necesidad de nuevas auditorías internas. Como tercer punto, podemos definir los recursos y el cronograma. ¿Para qué hacemos esto? Para facilitar la planificación de recursos, se deben establecer el equipo auditor y planificar anualmente las fechas para realizarlas. Dentro de esto podemos optar por la auditoría de ISO para generar una auditoría excelente. Ahora bien, ¿cómo preparamos la auditoría interna? Para preparar la auditoría interna es necesario eh, que se tomen ciertos aspectos como son la orientación requerida para cada auditoría que ha sido revisada. Cuando la auditoría se realiza por primera vez o por procesos como estos se han realizado anteriormente, ya que existen cambios sustanciales en la función, proceso o división de la organización a ser evaluada. Y también debemos constatar que los resultados de las auditorías pasadas se han revisado. Dado esto, creamos el plan de auditoría interna. Al crear el plan de auditoría, se debe definir el alcance y los objetivos de la auditoría a conocer. Dentro de ello deben estar los informes, las políticas y los procedimientos más importantes para el proceso que se va a auditar. ¿Por qué? Porque es importante determinar qué se va a evaluar dentro de cada proceso. Por ende, debemos revisar el plan de auditoría. ¿Para qué? Para que durante la revisión del plan de auditoría aseguremos que todos los riesgos y otras consideraciones se tengan en cuenta. Una vez revisado, se debe comunicar a los implicados para que tengan claros los objetivos de la auditoría y llegar a un control adecuado. Para ello, voy a dar un ejemplo de auditoría para comprender más de qué se trata el plan de auditoría. Este sería ya el último paso para que podamos comprender el concepto, para que puedan ver cómo se manifiesta en el sistema una empresa. En este caso, por esta razón, eh, para comprender obviamente mejor el plan de auditoría, explicaré un ejemplo de una empresa de producción de pan artesanal. Lo ideal es que podamos aplicar este mismo proceso y realizar las siguientes preguntas, dependiendo del área y la empresa auditada. Ya dentro de la producción de pan artesanal, la primera pregunta sería, ¿cuál es el proceso a auditar? Muy esencial y muy importante. En primer lugar, se realiza una gestión documental con respecto al control de los proveedores de la panificadora. Ese es el área que vamos a auditar y el proceso que vamos a auditar. Número dos, ¿cuál es el área y el encargado de la gestión? Ya, dentro de aquí de esta área, el encargado, el área auditada es el Departamento de Aseguramiento de Calidad y Producción. Y esta área está dirigida por el supervisor de producción y de bodega, obviamente, de lo que es básicamente las materias primas. La auditoría se lleva a cabo con dos personas.
el auditor líder y el auditor colaborador. Número 3. ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría? El objetivo es verificar si la empresa cumple con los lineamientos de seguridad alimentaria debido a la no conformidad que indica el sistema. La empresa de pan artesanal debe contar con un programa de control de proveedores. ¿Por qué? Porque se debe ejecutar la revisión de registros de seguimiento al programa, debido a que representa un requisito operacional indispensable. Número 4. ¿Qué alcance se espera de la auditoría? Es muy importante recalcar esta pregunta porque a partir del reconocimiento de los objetivos, se busca interpretar la revisión de los registros dentro de la matriz de control para evaluar a los proveedores vigentes y si existen nuevos proveedores para la planificadora. Número 5. ¿Qué criterios se usan de auditoría? Ahora bien, aquí se usan los criterios basados en los requisitos legales y reglamentarios, aplicables en una productora y distribuidora de alimentos para realizar el plan de auditoría. Número 6. ¿Se encontró algún dato importante? Dentro de esta auditoría que estamos desarrollando, la empresa no realiza registros que soporten el cumplimiento del programa de proveedores, ya que existen recibos de compra, pero no se encuentran datos como fecha de vencimiento, números de lote o datos del proveedor. Número 7. Duración de la auditoría. La auditoría se realiza en 6 horas, con intervalos de tiempo de 40 minutos por sistema verificado. Número 8. ¿Qué recursos son utilizados? Esto es básico, por lo que puede ser un computador, los sistemas de verificación, ayudas audiovisuales, actas, informes y registros de toda la empresa auditada. Ahora bien, este ha sido el ejemplo, ya que es un proceso interno en una empresa, ya que implica una complejidad y métodos largos. Sin embargo, el plan de auditoría bien realizado puede conocer los aspectos que debes mejorar sin necesidad de esperar largos periodos de tiempo. Gracias a esta planificación nos podemos denotar cualquier fallo que tenga la empresa. Identificar a tiempo, como dije, esos fallos, ya sea operacionales existentes, te ayudarán sobre todo a tomar acciones correctivas antes de que se considere un riesgo. Bueno, para concluir, por último, el plan de auditoría, una auditoría de calidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un instrumento para ayudar en el crecimiento y en la prosperidad de las organizaciones. ¿Por qué? Porque mediante el plan de auditoría promovemos mecanismos para evaluar la eficiencia del negocio. Aunque las auditorías de calidad no sean enfocadas en procesos y productos, ayudan a los gestores a identificar si las estrategias aplicadas están trayendo resultados. En caso de desvíos, ayudan además a identificar las causas de raíz y a tomar las acciones correctivas necesarias. Conducir una auditoría correctamente es fundamental para evidenciar el mercado y a los clientes y corregir previos errores o fallos dentro de una entidad. De ello, es muy importante establecer el plan. ¿Por qué? Porque el plan de auditoría se basa en los datos que se recolectan en distintas áreas que mencionamos en el ejemplo anterior, ya que estos datos aportan gran relevancia y facilitan información como objetivos, alcances, criterios sobre los cuales se pueden hacer una auditoría. En un plan de trabajo como este también se debe dejar claro quiénes son las personas que llevan a cabo las tareas en cada área escogidas por el auditor, ya que en este paso es muy fundamental responder las siguientes preguntas. ¿Quién debe elaborar el plan de auditoría? Debido a que será la persona encargada de coordinar la realización del plan cada vez que se requiera y de informar los recursos
tiempos y espacios que se necesita para la fecha de ejecución. Para ello, debe destinar los recursos necesarios, ya que debe gestionar una auditoría de acuerdo al nivel de prioridad. De esta manera, los recursos serán utilizados correctamente. Una auditoría requiere de inversión de dinero, obviamente, de recursos humanos y de tiempo, por lo que es posible que al comienzo se pueda trabajar con pocos recursos, pero en ese momento de realizar el plan de auditoría es muy importante establecer un orden para cada auditoría. Y después de esto, determinas cuáles son los requerimientos que necesitas para la empresa se prepare, tanto a sus fondos de finanzas como al equipo que estará a cargo, como le vimos en el ejemplo mencionado. Por ende, creo yo que es muy importante la comunicación, ya que el plan se elabora cada vez que se va a realizar una auditoría. Es por ello que el plan de auditoría tiene que ser comunicado de manera constante para que las personas encargadas sepan cuándo deben auditar y en qué elementos se va a utilizar. Además, en la comunicación de un plan de auditoría, no solo debes apostar por la aprobación, sino demostrar que estás haciendo lo posible por aprovechar todos los recursos de la empresa y pues que posee al limitar el gasto financiero. Como resultado, en cada informe se debe presentar las mejoras o la información obtenida en cada una de las auditorías anteriores. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas